Imaginar una habitación, donde el ruido es tan pero tan ensordecedor que la única reacción instintiva que tienes es taparte los oídos, cerrar los ojos y, bueno, buscar un rincón oscuro. De eso justamente vamos a hablar hoy en este análisis a fondo. Sí, vamos a adentrarnos en un fragmento poético bastante perturbador que se titula Texto y específicamente en su sección llamada Contemplar. Exacto. Y la misión de hoy para quienes nos escuchan es, digamos, decodificar o entender por qué en medio del caos de un sistema corrompido la idea de usar el silencio como escondite resulta tan inquietantemente familiar. Claro, porque lo que hace este documento desde el primer momento es, destrozar por completo la ilusión de que ese rincón oscuro es un lugar seguro. Nos presenta mentes que intentan aislarse, pero usando el silencio no para meditar o encontrar paz, sino como una huida pura y luna ante, la saturación de información que hay afuera. Y volviendo a esa analogía, a esa imagen de taparse los oídos, bloquear el ruido externo, parece una victoria momentánea, ¿no? Como un alivio rápido. Totalmente. Pero el autor señala que cegar estos canales de información, tener los cauces cegados, tiene un costo interno altísimo. Es que la mente no se queda en blanco por decreto. Al cortar el contacto con la realidad, el texto sugiere que los pensamientos que se quedan atrapados se descomponen. ¡Qué fuerte imagen! Sí. En lugar de tranquilidad, lo que germina dentro son lo que llama frutos torturados o vivencias venenosas, innegables. La toxicidad no desaparece simplemente por ignorarla. Claro, el mecanismo del silencio forzado, simplemente cambia el sufrimiento del lugar, lo traslada de afuera hacia adentro. Como que cuando cierras las puertas y ventanas herméticamente, el aire viciado termina asfixiando a quien está adentro. Exacto. Y lo verdaderamente interesante aquí es preguntarse, a ver, ¿qué hay allá afuera que provoca ese nivel tan visceral de pánico? Sí, el origen de ese miedo, que el fragmento describe como un entorno profundamente descompuesto, todo impulsado por una codicia asesina. Y el engranaje principal que mantiene funcionando esa codicia es nada menos que la mentira. Pero espera, aquí es donde el texto me genera un cortocircuito tremendo. Porque habla de, y cito, calumnias constructoras, innegociables. Ajá. Por definición, una calumnia es una mentira diseñada para destruir. ¿Cómo va a construir algo o a usarse como moneda de cambio? Me parece una contradicción, pues casi insalvable. Es un concepto difícil de digerir de buenas a primeras, estoy de acuerdo. Pero pensemos en cómo operan las estructuras de poder cuando están ya completamente podridas. La mentira deja de ser un simple accidente. Se vuelve la norma. Exactamente, se convierte en el ladrillo fundamental del sistema. Las calumnias se intercambian, se negocian para destruir reputaciones o proteger intereses, construyendo literalmente las jerarquías bajo lo que el autor describe como un cielo encenegado. ¡Wow! Un cielo lleno de lodo. Es la corrupción institucionalizada, vista como un modelo de negocio. Y en medio de ese lodo aparece esta imagen, que yo creo que es la más gráfica del texto, una diosa que se revuelca en su propia sangre. Sí, una imagen violentísima. Pero yo pensaba, ¿no podría ser también la caída natural de una institución que simplemente ya no servía para nada? Fíjate que esa es una lectura brillante de la mecánica del texto. Como analista, estoy convencida de que la caída de esa diosa representa el derrumbe de los grandes ideales. Claro. Ya no puede generar valor real. Y el documento afirma que de ahí solo nacen la madre de mustias crías y hermana de culpas vanas que no sirven para solucionar absolutamente nada. Y presenciar ese colapso en tiempo real, ver cómo cae lo que alguna vez fue sagrado, es lo que hace que la realidad sea casi insoportable de mirar. Lo cual nos lleva inevitablemente a la otra cara de la moneda. A los que deciden no cerrar los ojos. Justamente. Frente a todo este derrumbe, hay figuras que el texto identifica como entes sabios. Estos entes con visiones sacras dedicados exclusivamente a contemplar y a escribir. Asumen una carga que es diametralmente opuesta a ese silencio evasivo del principio. Su función es registrar la historia, observar la codicia y el lodo sin apartar la mirada en ningún momento. Y eso es, sin duda, un esfuerzo intelectual tremendo. Sí, lo es. Pero, a ver, también suena un poco a una trampa paralizante.
Yo cuando leía esto me acordaba muchísimo del concepto moderno del doom scrolling. ¡Ay, totalmente! O sea, pasar horas deslizando la pantalla del teléfono, leyendo noticias terribles, observando así en primera fila cómo se incendia el mundo. Es literalmente ser el ente sabio que todo lo archiva, que entiende el problema, pero que sigue anclado en su silla sin intervenir. La comparación es sumamente acertada. Documentar el desastre requiere una fortaleza mental inmensa, sí, pero el texto plantea implícitamente si esta contemplación perpetua no es simplemente otra forma de quedarse en la periferia. Como un archivero de lodo, digamos. Exacto, un archivero cuya sabiduría no se traduce en ninguna acción concreta. Se dibuja una tensión brutal en todo este análisis. Por un lado, tenemos esa huida desesperada hacia el silencio, que, como vimos, termina envenenando la mente. Y por el otro, esta contemplación obsesiva del desastre, que se siente como, no sé, cargar una piedra inmensa sin moverla ni un centímetro. Es un retrato milimétrico de la relación que tenemos hoy con un entorno en crisis. Tanto la hiperinformación como el aislamiento extremo presentan a fin de cuentas su propia forma de condena. Y bueno, creo que eso deja flotando en el aire una duda bastante incómoda para quienes nos escuchan y nos siguen en estos análisis. A ver. Si al informarnos a fondo, al leer y analizar todo este caos, asumimos de alguna manera el papel de esos testigos tercos que anotan la caída del mundo, la pregunta es, ¿basta con dejar un registro impecable del lodo? ¡Qué fuerte! ¿O la verdadera contemplación, la verdadera sabiduría exige, no sé, de taparse los oídos, levantarse de la silla y romper el silencio? Ahí se las dejo para pensar.